Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a nuestro webinario de hoy sobre los ETFs o los ETFs. Mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador de ActiveTrace, con experiencia de más de 10 años en los mercados financieros. Bueno, muy bien. Empezamos con el tema de los ETFs, pero antes me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta o comentario en la ventana de preguntas. Y si necesito compartirles a ustedes algún enlace o algo, yo lo hago en la ventana del chat. Bueno, muy bien, cualquier pregunta la pueden hacer en la ventana en cualquier momento. Aquí estoy para contestar cualquiera de sus dudas. Este evento está siendo grabado. Si de pronto salen antes de que se termine el evento o si de pronto llega alguien tarde o desean volver a mirar el webinario, lo pueden hacer entrando al sitio de ActiveTrace en la parte de archivos de webinarios y ahí podrán encontrar la grabación de este evento. De hecho, les voy a poner el enlace en la ventana del chat para que lo tengan de una vez. Bueno, muy bien. Empezamos entonces con los Exchange Traded Funds. Este tema de los ETFs, que en realidad en inglés significa Exchange Traded Funds, que son fondos negociados en bolsa. Digamos que este producto financiero se creó para facilitar, digamos que la inversión o la diversificación en diferentes sectores para aquellos inversores que no tienen mucha experiencia. Sin embargo, es también un producto bastante avanzado que lo usan los corredores de fondos, los administradores de cuentas, eh, para crear estrategias de inversión más complicadas o más complejas. Bueno, ¿qué son los ETFs? Como les dije, en inglés quiere decir Exchange Traded Funds, que son fondos negociados en bolsa como si fueran una acción o cualquier otro activo. Los fondos ETF cubren prácticamente todos los sectores de los mercados financieros, como el sector de energía, finanzas, salud, industria, tecnología y el sector inmobiliario. ¿Qué quiere decir? Que se negocian como cualquier otro instrumento o como una acción en una bolsa, digamos que en un centro financiero. Los fondos, no sé si están familiarizados con lo que son los fondos mutuos o los fondos de índices, lo que le llaman index funds o los mutual funds en inglés. Para entrar a esos fondos es diferente. Esos fondos no negocian en bolsa como cualquier acción. Por ejemplo, podemos entrar a la bolsa de Nueva York y comprar acciones de General Electric, comprar acciones de Boeing o comprar acciones de Microsoft, ¿no es cierto? Y las podemos vender en el transcurso del día. Si no queremos sostener o aguantar esa posición hasta el final del día o varios días, ¿no? O varias semanas, o no queremos hacer una inversión a largo plazo, las podemos vender antes de que cierre la bolsa, ¿no? Con estos fondos, con los ETFs, se puede hacer eso. Podemos comprar un fondo en la mañana y venderlo en la tarde. Esa es la facilidad que tienen estos fondos. Son muy fáciles de operar. No se requiere pues de mucho requisito para operar en estos fondos. Con la misma cuenta de MetaTrader 5 de ActiveTrace podemos operar los ETFs en CFDs. Recuerden que son CFDs. El CFD es un poco diferente al activo real. Lo voy a explicar más adelante cuál es la diferencia. Bueno, un ETF puede hacerle seguimiento a un índice, una materia prima o un commodity, un bien básico también, ¿no? Que es lo mismo que un commodity, un bono o una canasta de índices como un index fund o un mutual fund, que es un fondo mutuo. O sea que los ETFs pueden estar compuestos de varias, digamos que en el sector de salud, varias empresas del sector de salud. Si es el sector de energía, hay varias empresas del sector de energía, de empresas petroleras, ¿no es cierto?, de gas o de gasolina, que todo eso abarca el sector de energía. Un ETF puede estar compuesto
puede ser de índices y estar compuesto de varios índices, o puede estar compuesto de un solo índice. También hay ETFs de divisas y lo mismo, pueden estar compuestos de varias divisas o de una sola divisa. A diferencia de un fondo mutuo, en realidad un fondo mutuo es diferente. En un fondo mutuo uno llega y le da el dinero al administrador del fondo y el administrador del fondo se encarga en repartir ese dinero en diferentes activos, ¿no? Él es el que se encarga en diversificar ese dinero por nosotros. A diferencia de un fondo mutuo, un ETF se negocia como si fuera un título de bolsa, ¿no? Sube y el precio sube y baja durante el día, mientras los operadores compran y venden, ¿no es cierto?, las acciones de este fondo. El ETF está dividido en diferentes acciones, así como las acciones de una empresa o una empresa puede tener, digamos, por decir algo, 600,000 acciones, ¿no es cierto?, en circulación. Los ETFs también pueden tener diferentes cantidades de acciones, aunque normalmente se usa aproximadamente, lo que más se usa son 50,000 acciones en cada fondo, pero puede ser un fondo de 600,000 acciones o de 30,000 acciones. Eso varía mucho. Pero para que entiendan cómo es un ETF, en realidad es como si estuviéramos comprando o vendiendo una acción o un par de divisas. Para aquellos que les gusta operar en el Forex, saben que los pares de divisas se negocian, ¿no es cierto?, como si fueran un solo instrumento. El euro frente al dólar se negocia como si fuera un solo activo. Los ETF se negocian de la misma manera, como si fuera un solo activo. Los ETF normalmente tienen más liquidez que los fondos mutuos y menos costes de operación, lo cual los hace más apropiados para los pequeños inversores independientes. O sea, no hay necesidad de tener grandes cantidades de capital para poder operar con los ETFs o hacer uso de este instrumento financiero. Los ETFs están actualizando su precio constantemente, a diferencia de los fondos mutuos que calculan su valor al final del día. O sea, cuando vamos al gráfico, a la plataforma MetaTrader 5 de ActiveTrace para mirar un fondo mutuo. Aquí tenemos este es el fondo, este es un fondo de servicios, no, este es el fondo de salud. Este es un fondo del sector de la salud. Este es un gráfico de 4 horas. Lo podemos poner en una hora y podemos ver los movimientos que hizo durante hoy el fondo, el ETF, ¿no? Ya está cerrado. Estos ETFs funcionan con la bolsa de Nueva York, con los mercados estadounidenses. Como ya cerraron esos mercados, en este momento no se está moviendo el precio de los ETFs, está cerrado. Pero podemos ver lo que hizo durante el día de hoy en el gráfico de una hora. Podemos ver los movimientos. Fíjense que es prácticamente como operar cualquier otro activo, ¿no es cierto? Es un ETF de salud que está compuesto de varias empresas del sector de la salud, del cuidado de la salud, ¿no es cierto? Y miren que se mueve, es un solo precio, ¿no? Es un solo activo que sube y baja como cualquier otro activo. Podemos emplear el análisis técnico igual que cualquier otro activo. Recuerden que el análisis técnico se usa para cualquier instrumento financiero. Después de que el precio, el instrumento se negocie y tenga un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo durante el día, un mínimo durante el día, o durante un periodo de tiempo, no tiene que ser durante el día, durante una hora o lo que sea, o lo que se demore el activo negociando. Después de que tengamos esos 4 datos, podemos construir una vela, ¿no es cierto? Saben, por eso les digo que este tema también es un poquito más avanzado, porque ya tienen que saber los conceptos básicos de lo que es la operativa, ¿no es cierto? Con esos 4 datos podemos construir una vela y después de construir la vela, pues podemos construir un gráfico completo. Entonces, por eso es que el análisis técnico sirve para cualquier instrumento financiero después de que ese instrumento tenga esos 4, digamos que esos 4 factores. Entonces, fíjense que podemos aplicarle el análisis técnico. Estas son unas medias móviles que normalmente uso en mi análisis. Vemos que aquí la media móvil de 55 periodos se besa con la media móvil de 200 periodos y aquí rebota hacia abajo y el precio también sigue hacia abajo. En este momento el precio se ha consolidado, aquí se ha formado como
una especie de bandera o banderín, de donde el precio podría salir en cualquier dirección, pero pareciera de que va a continuar cayendo según la dirección hacia donde está apuntando la media móvil exponencial de 55 periodos, en este caso 55 horas, ¿no? Porque estamos en una hora. Esto es un ejemplo, les estoy dando un ejemplo rápido, sencillo, de cómo analizamos un ETF de la misma manera como analizamos cualquier otro activo de los mercados financieros. Muy bien, acá a la izquierda en la observación del mercado tenemos los diferentes ETFs. Acá arriba tenemos, aquí tenemos aquí empezamos con este. Este es este es un ETF de los mercados emergentes del MSCI. Um, para aquellos que les gusta invertir o están interesados en invertir en mercados emergentes, pueden usar este ETF. Por ejemplo, si pensamos que a los mercados emergentes les va a ir mejor o se van a expandir, su economía se va a expandir más rápido durante este año, podemos comprar el ETF de los mercados emergentes. O si por lo contrario, si pensamos que antes van a sufrir, que este año va a ser bajista para los mercados emergentes, entonces podemos vender el ETF de los mercados emergentes. Bueno, de hecho, esa es otra de las facilidades que tienen los ETFs de CFDs, que podemos comprar y vender o entrar en largo y en corto muy fácil. Prácticamente casi en todos hay un solo ETF, creo que es el de bonos municipales, que no se puede vender en corto, tal vez porque como son bonos municipales, tal vez no tienen mucha demanda y tal vez la liquidez no es suficiente como para garantizar una venta en corto, ¿no? En ese ETF en particular. Pero aparte de ese, todos los demás ETFs que tenemos en ActiveTrace se puede ir en largo o en corto sin ningún problema. Tienen bastante liquidez los ETFs, como les dije, a comparación de lo que son los fondos mutuos. Bueno, regresando a la presentación, seguimos con la próxima diapositiva. Vamos a ver lo que es la estructura de un ETF. Un ETF es un fondo que es dueño de los activos subyacentes que lo componen. O sea, el ETF es un fondo, ¿no? Y este fondo es el dueño de los activos que componen el ETF, ya sean acciones, ¿no? Bonos, puede ser futuros del petróleo, pueden ser futuros del oro o pueden ser divisas, como les dije. El ETF es el dueño de esas acciones, así es como se crea el ETF, ¿no es cierto? La estructura del vehículo de inversión, o sea, el que crea el ETF, ya sea una empresa, corporación o un fondo de inversión, puede variar dependiendo del país y dentro de un país pueden existir diferentes estructuras. Los ETFs con los que vamos a tratar en ActiveTrade son de Estados Unidos, aunque todos los países, prácticamente todos los países que tienen un mercado financiero han creado diferentes ETFs. Los inversores de un ETF no tienen ningún derecho directo sobre los activos que componen el ETF, pero podrían recibir algún tipo de dividendo según el desempeño del ETF. Sin embargo, bueno, aquí viene el sin embargo, en ActiveTrade operamos los CFDs. Los CFDs son Contracts for Difference de los ETFs, donde solo estamos especulando sobre la posible dirección del ETF. En otras palabras, cuando compramos un CFD de una acción, por ejemplo, nosotros no tenemos derechos a dividendos ni derechos a votación, ¿no es cierto? No es como si fuéramos a la bolsa de valores y compráramos el título de la acción real que nos da un derecho de votación, ¿no? Dependiendo del tipo de acción, si es una acción regular o si es una acción preferencial. Entonces, dependiendo de la acción, tenemos diferentes derechos, ¿no es cierto?, sobre esa acción cuando compramos la acción. Y nos entregan el título, ¿no es cierto?, de propiedad. Con los CFDs, ustedes saben, si ustedes ya han operado CFDs,
sea con Active Trace o cualquier otro broker, lo que estamos comprando o lo que estamos haciendo es prácticamente, le estamos apostando a la dirección del precio, pero no estamos comprando el título en sí, o sea, no estamos recibiendo el título en sí, o sea, que no tenemos derecho de ir a votar sobre las decisiones de la empresa o recibir dividendos. Con los CFDs de los ETFs es lo mismo. Es más sencillo, es más simple. Claro que pues no tenemos esos derechos que tienen los que tendríamos si compramos el ETF real o la acción real. Pero es más sencillo, nos evita tanta complicación y simplemente estamos especulando en la dirección del precio. Muy bien, así es como funcionan los CFDs. Recuerden que los CFDs significa Contracts for Difference. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de los ETFs? Operar con ETF nos da la ventaja de invertir en diferentes sectores sin tener que hacer demasiada investigación sobre los activos individuales. O sea, si nos gusta el sector de la salud, es un buen sector que está a prueba de la recesión, ¿no es cierto? Porque sin importar si hay recesión o no, las personas siempre se van a enfermar. Entonces siempre va a haber demanda en ese sector. Si nos gusta el sector de la salud y creemos que le va a ir bien en este trimestre o en este año o en esta mitad de año, como sea, nos tocaría empezar a investigar, a mirar cuáles son las principales empresas del sector de la salud. No sé, tal vez las farmacéuticas, Pfizer, tal vez Johnson Johnson, que son del cuidado de la salud. Bueno, nos tocaría investigar cada empresa de estas y decidir cuánto es que le vamos a poner o a invertir a cada empresa y cuál es el riesgo que vamos a tomar. Y bueno, es un trabajo más arduo, ¿no es cierto? En cambio, con el ETF nos ahorramos todo eso y simplemente, bueno, nos gusta la salud, buscamos el ETF de la salud y compramos el ETF de la salud. Si nos gusta el sector de la tecnología, ¿no? Tendríamos que estar mirando, bueno, ¿será que invierto en Microsoft, en Intel, en AMD? ¿En cuál de esas invierto? Bueno, podría invertir en cada una cierto monto, como dice Nor, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que repartir mis inversiones, mi capital, en diferentes empresas de tecnología, o simplemente podría buscar el ETF de tecnología y comprar el ETF de tecnología, ¿no es cierto? Con los CFD sobre ETF de Active Trade se puede comprar o vender. Los ETFs con facilidad y alta liquidez. Bueno, eso ya lo hemos visto. Los índices de bolsa están compuestos por diferentes empresas de diferentes sectores, pero los ETFs pueden estar compuestos de diferentes empresas del mismo sector. Esto es para que vean la diferencia de operar o negociar un ETF a un índice de bolsa, porque podríamos decir, bueno, pero por ejemplo, el Dow Jones está compuesto de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso podría ser un tipo de diversificación. Si yo compro el Dow, si yo invierto en el Dow, compro, vendo, como sea. Si yo me meto en el Dow, estaría diversificando, ¿no es cierto? Mi riesgo en esas 30 empresas, porque el Dow se va a mover de acorde como se estén moviendo estas 30 empresas. Había que ver también el peso que el índice le da a cada empresa, ¿no es cierto? Los índices le dan un peso diferente a cada empresa. Entonces, podríamos decir, bueno, pero también sería prácticamente lo mismo que invertir en un índice. Lo que pasa es que el índice está compuesto de muchos sectores. El Dow está compuesto de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, pero incluye empresas del sector de energía, de tecnología, de la salud, ¿no es cierto?, de diferentes sectores. En cambio, con los ETFs podemos escoger un solo sector, diferentes empresas, pero del mismo sector. Otra de las ventajas es que nos ahorra los costes de operación cuando estamos diversificando. Si vamos a
Recuerden que por cada posición que abrimos hay que pagar una comisión o hay que pagar un spread, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que estemos operando. Normalmente en la bolsa, cuando estamos comprando acciones, hay que pagar una comisión, ¿no? Cuando estamos operando divisas, hay que pagar un spread, ¿no? Ah, si vamos a abrir varias posiciones para diversificar nuestro portafolio de inversiones, entonces me va a tocar abrir varias posiciones y cada posición va a tener un costo diferente, ¿no es cierto? Pues va a tener una comisión. Voy a tener que pagar una comisión por cada posición que abra. En cambio, con el ETF pago una sola comisión o un solo spread y ya estoy diversificado en todo ese sector. Entonces, esa es otra de las ventajas que tienen los ETFs. Voy a mostrarles la lista de ETFs que tenemos en la página web de Active Trace. A ver, aquí dónde estamos. Aquí estamos. Muy bien. En el sitio web de Active Trace, en la sección de márgenes de CFS sobre acciones, aquí tenemos el enlace. Claro que este es el enlace exactamente de las ETFs. Aquí están todas las bolsas donde tenemos CFDs, la bolsa de Ámsterdam, la bolsa de Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Frankfurt, Hong Kong, Johannesburgo, Lima, Lisboa, para que vean, son principales bolsas del mundo, incluyendo las bolsas de Latinoamérica, las principales, ¿no? De Latinoamérica. Sao Paulo es la bolsa de Brasil, París, Santiago de Chile. Simplemente entramos aquí, les voy a poner el link. Muy bien, ahí les puse el enlace. Y, por ejemplo, si queremos ver los ADR, significa American Depository Receipts. American Depository Receipts. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en la Bolsa de Buenos Aires, abrimos aquí las acciones que hay de Buenos Aires o de Argentina. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Cresú, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, Petrobras Argentina, Telecom Argentina, ¿no es cierto? Diferentes empresas de Argentina. Son ADRs. ADR son American Depository Receipts. Quiere decir de que no estamos entrando, miren el código termina en US. No estamos entrando directamente en la bolsa de Buenos Aires. No. Estos son, digamos que esta es la misma, la acción, por ejemplo, digamos que Grupo Financiero Galicia. Esta empresa negocia o cotiza en la bolsa de Buenos Aires, pero también cotiza acciones en la bolsa de Nueva York. Y esas acciones que cotizan en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, son los ADRs, que son por eso le llaman American Depository Receipts, ¿no? Si lo traducimos literalmente sería como recibos de depósito americanos, ¿no? Simplemente es la misma acción de esta empresa, se mueve al mismo, digamos que al unísono con la, con la cotización de Buenos Aires, pero estas acciones se negocian en Estados Unidos. Y lo que nos ofrece ActiveTrace es el CFD sobre esas acciones, sobre esos ADRs, ¿no? Que negocian en Estados Unidos. Así mismo como funciona eso, así funcionan los ETFs. Estos son ETFs que negocian en Estados Unidos. Miren que termina en .us. Y eso es lo que estamos comprando o vendiendo, ¿no? El CFD de ese ETF. Bueno, aquí tenemos los diferentes ETFs que están disponibles. Fíjense que acá en esta columna dice, ¿puedo entrar en corto? Todos tienen la flechita y este tiene una X. Este es el ETF de los bonos municipales. Y por eso les estaba explicando que tal vez es porque hay poca liquidez en ese sector.
Bueno, acá tenemos este es el ETF de mercados emergentes. Este es el ETF de Japón. Acá tenemos el ETF del Nasdaq, biotecnología del Nasdaq. Este es el ETF del SP de acciones de poco capital, acciones pequeñas. Este es el ETF, este que es el Real Estate. Este es el ETF inmobiliario de Estados Unidos. Bueno, este ya lo vimos. Este es de bonos. Este es del sector de energía. Este es el ETF financiero, industrial, tecnológico, productos del consumidor, servicios públicos, cuidado de la salud, eh, productos discrecionarios del consumidor, o sea productos de, de lujo, ¿no? Por decirlo así. Mineros de oro. Este ETF es bastante interesante porque cubre los que son las principales empresas mineras de oro. Y este ETF también es bastante interesante porque cubre las acciones globales. Es el Vanguard Total World Stock ETF, o sea que cubre todas las acciones del mundo, las acciones globales. Entonces, si pensamos que la economía global va a estar bien, se va a expandir, ¿no? O está en expansión y la expansión va a continuar, podríamos comprar este ETF. Si pensamos que la economía global va a sufrir, no sé, según después de nuestro análisis, ¿no? Fundamental, técnico, cuantitativo, lo que sea, después de haber hecho nuestro análisis, pensamos que, bueno, la economía se va a contraer por tal y tal cosa, los aranceles de Trump de pronto frenen la expansión económica global, aunque ese tema se ha estado calmando últimamente, ¿no? Pero por decir algún ejemplo, si pensamos que de pronto los aranceles de Trump, impuestos a China, van a frenar el crecimiento económico global, entonces podríamos vender o protegernos vendiendo este ETF, ¿no es cierto? Bueno, nos podemos volver bastante, digamos que innovadores o creativos con los ETFs, ya que cubren diferentes sectores. Los podemos usar también como instrumento de cobertura o de hedge para hacer hedging. Bueno, volvamos a la presentación. Y bueno, ya vimos las ventajas de los ETFs. Ahora vamos a ver cómo se pueden usar los ETFs como hedge o como coberturas. Un inversor puede optar por abrir dos posiciones opuestas. Es algo así como hacer un hedge en las divisas. Ustedes han visto que en las divisas uno puede abrir una posición en largo y una en contra, ¿no? En corto. Eso le llaman hedge, pero en realidad no es un verdadero hedge, pues digamos que no es muy profesional. Eso es simplemente congelar la posición. Cuando hacemos eso, compramos, digamos, en el euro frente al dólar, abrimos una posición de compra y otra posición de venta eh, por la misma cantidad, o sea, por el mismo tamaño de lotes en ambas posiciones. No estamos haciendo nada, lo que estamos es congelando la ganancia que ya tenemos ahí o la pérdida que tenemos ahí. Y en realidad no, eso no va a ganar ni va a perder hasta que no cerremos una de las dos posiciones y nos expongamos al mercado, ¿no es cierto? Con los ETFs podemos hacer un hedge más, digamos que un poco más complejo, más que verdaderamente funcione o tenga algún motivo, ¿no? Algún sentido, ¿no? Porque ese hedge, como les expliqué en las divisas, pues en realidad no tiene ningún sentido. Para eso para usar ese tipo de hedge, para eso están los stop losses y para eso está el take profit, ¿no es cierto? Pero con los ETFs, por ejemplo, se pueden usar los ETFs de commodities o de bienes básicos para cubrirnos por la inflación, ¿no?
fíjense que normalmente, no sé si están al tanto, últimamente los bienes básicos han estado subiendo, han subido bastante, ¿no es cierto? El petróleo ha subido. Claro que el oro sí ha bajado un poco debido a que el dólar se ha fortalecido. Eh, ha habido una expansión en los precios de los commodities. Los commodities, el precio ha estado subiendo debido precisamente al ruido que hay alrededor de los aranceles de Trump, ¿no? Los aranceles que le puso al acero, al aluminio, y eso creó, digamos que, un contagio hacia los otros commodities que también se han subido de precio. Como los commodities han subido de precio, recuerden que los commodities son las materias primas de donde salen, digamos que, no, o sea, es de donde salen todos los productos. Cuando los commodities suben de precio, los mercados los analistas esperan que la inflación suba. ¿Por qué? Porque recuerden que estas son materias primas que las empresas usan, las empresas de manufactura usan para crear sus productos. Si estas empresas están pagando un precio más alto por su materia prima, esos costes de producción se los pasan al consumidor final. O sea que estos productos al final salen de la fábrica con un precio más alto, ¿no es cierto? Y eso produce inflación, ¿no es cierto? Se suben los precios porque si se suben los precios de las materias primas, el producto final también va a costar más, obviamente. Entonces, si pensamos que la inflación va a subir, podemos usar los ETFs de commodities para cubrirnos por la inflación, ¿no? Fíjense que estos ya son temas un poco más complejos, más avanzados, porque hay que tener conocimiento de las correlaciones. O sea, está muy bonito todo esto de los ETF, ¿no es cierto? Y muy buenos para operar, muy fáciles. Compro, vendo, escojo la cantidad de lote que voy a, el tamaño de la posición o el tamaño del lote con el que voy a entrar. Compro, vendo, y muy fácil, ¿no es cierto? Pongo mi stop loss porque con los ETFs podemos poner un stop loss, un take profit normal, como cualquier otro activo. Y sí, pero en realidad, bueno, y entonces, ¿cómo hago, cómo uso esto? ¿Cómo lo hago para mi operativa diaria? ¿O cómo sirve esto? ¿Para qué sirve? Pues hay que tener un conocimiento de lo que son las correlaciones para poder, obviamente, hacer coberturas, ¿no es cierto? Si yo estoy, digamos, no sé, tengo una posición en el dólar frente al dólar canadiense, ¿no? Eh, ¿Cómo me cubro de esa posición? Bueno, pues con un ETF de petróleo, porque recuerden que el dólar canadiense está muy correlacionado con el petróleo. Cuando el petróleo sube, el dólar canadiense tiende a subir o viceversa. Entonces podría usar un ETF de petróleo o un ETF del sector de energía para cubrirme, ¿no? De esta otra posición que tengo. Recuerden que la idea es entrar en la dirección contraria. O sea, si el petróleo y el dólar canadiense ambos suben, tienen una correlación positiva, o sea, cuando el petróleo sube, el canadiense sube. Entonces tendría que, no voy a comprar en ambos porque entonces si los dos se caen, si se cae el petróleo, se me cae el canadiense, se caen ambos, ¿no es cierto? Entonces no estoy haciendo nada. Entonces tendría que ser una posición opuesta. En caso de que si el petróleo se cae, ¿no es cierto? El canadiense va a subir, ¿no es cierto? El canadiense va a caer, pero si tengo una posición de venta en ese activo, entonces va a compensar la pérdida que estoy sufriendo en el petróleo. Hay una correlación con el sector de los bonos o de renta fija con las acciones. Últimamente lo hemos visto mucho. De hecho, la caída que han sufrido las bolsas en estos días, ayer sufrió una fuerte caída, esta mañana empezaron a la baja también. Las bolsas en Europa, esa caída fue precisamente porque la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses superó la barrera del 3%. Entonces se caen las bolsas, las acciones. ¿Por qué? Porque los capitales se mueven, ¿no? Los capitales salen del sector de las acciones, se va hacia el sector de renta fija que me está pagando un interés más alto, ¿no?
Entonces los capitales se mueven. Los capitales se mueven como si tuvieran vida propia. Y ustedes tienen que aprender a reconocer estos flujos de capital, cómo los capitales se mueven a través del mundo, ¿no? Tienen vida propia, ellos van buscando, ¿sí? Cuando hay mucha incertidumbre en los mercados, cuando aumenta la aversión por el riesgo, ¿no? Cuando aumentan las tensiones geopolíticas, los capitales salen huyendo y buscan activos o buscan instrumentos de refugio, ¿no? Y es por eso que los capitales salen hacia el yen, hacia el oro, incluso hacia el oro, el oro y el dólar, ¿no? Hacia los bonos soberanos, especialmente los bonos soberanos estadounidenses, que son considerados es una inversión bastante segura. No hay inversión que sea 100% segura, pero sí es bastante seguro, ¿no es cierto? La inversión en los bonos estadounidenses. Entonces, estos capitales se van moviendo hacia hacia estos instrumentos de refugio. Cuando aumenta el apetito por el riesgo, cuando las cosas están saliendo bien, cuando regresa el optimismo a los mercados y los inversores se sienten uh, más seguros, entonces estos capitales van a buscar activos que le paguen un rendimiento más alto, ¿no? Recuerden que la rentabilidad y el riesgo están en la misma escala, o sea, a medida que vamos ganando rentabilidad, vamos también tomando más riesgo, ¿no es cierto? Entre menos riesgo, menos rentabilidad, porque no nos estamos arriesgando demasiado. Entre más riesgo, más volatilidad, aunque no siempre es así. Hay gente que toma demasiado riesgo y no están recibiendo la suficiente rentabilidad por el riesgo, o sea, no están justificando el riesgo que están tomando con la rentabilidad que están recibiendo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, como les digo, como los capitales tienen van fluyendo, se van moviendo, entonces hay que tener ese conocimiento de las correlaciones, ¿no es cierto?, entre diferentes sectores e instrumentos para poder hacer uso de los ETFs, para poder sacarle provecho a este producto. ¿Cómo sé cuáles son los activos que componen el ETF? Bueno, hay un sitio web que es, lo tengo aquí abajo, www.etf.com, raya, y después sigue el símbolo. Después de la raya ponemos el símbolo del ETF. Vamos a ir al explorador de nuevo, al Chrome, y les voy a mostrar. Apunten ese sitio web si van a empezar a operar con ETFs, etf.com. ¿Okay? Muy sencillo, simplemente etf.com. Aquí tenemos este es etf.com, raya XLV. Ese es el símbolo, XLV. ¿Se acuerdan que ese fue el ETF que vimos ahorita del sector de la salud? Bueno, está en inglés, pero ustedes pueden aquí pueden descargar un reporte completo del fondo en PDF. Para descargarlo hay que registrarse en este sitio, es gratis, no hay que pagar nada por registrarse. Si seguimos más abajo, vamos a ver el historial del ETF, cómo se ha comportado en un año, en 3 años, 5 años, etcétera, ¿no es cierto? Esto también lo podemos ver en la plataforma de Active Trace. Acá vemos los países que componen el ETF. En este caso es 100% de Estados Unidos. Ahora vamos a ver otros ETFs que están compuestos de varios, por ejemplo, acá tenemos el de mercados emergentes. Y obviamente el de mercados emergentes está compuesto, aquí lo vemos, de diferentes países, ¿no es cierto? Aquí tenemos Hong Kong, Corea, Taiwán, India, Brasil, Sudáfrica, China, Rusia, México, Tailandia, ¿no? Estos son los 10 principales de arriba. Hay más, sino que para verlos completos le damos aquí donde dice View All, aquí en este link. Ahí nos salen todos. Por acá está Perú, Egipto,
República Checa, Colombia, ¿no? Chile. Las principales economías de Latinoamérica que hacen parte de los mercados emergentes están aquí en este ETF. Me confundo a veces con índice, por lo que un índice es como lo mismo, ¿no? Es parecido, no es lo mismo, pero sí es parecido, ¿no es cierto? Es algo que está compuesto de varios activos. Y aquí tenemos dentro del sector, dentro de los mercados emergentes hay diferentes sectores, ¿no es cierto? Obviamente. Entonces tenemos el sector de tecnología, finanzas, energía, ¿no es cierto? Que componen ese ETF. Y más abajo tenemos las empresas. Miren las empresas que componen ese ETF de mercados emergentes. Tencent, Samsung, Alibaba, Taiwan Semiconductor, Naspers, Baidu, ¿no? Son empresas reconocidas. China Mobile. También, igual, aquí solo aparecen las principales, las 10 principales. Pero si quieren ver todas las empresas, le damos aquí donde dice View All y nos salen todas las empresas. Miren que son bastante, ¿no es cierto? Porque son bastantes países. Obviamente deben de haber empresas así como está Colombia, Chile, Perú, ¿no es cierto? Deben de haber empresas de esos países también aquí que hacen parte del ETF de mercados emergentes. Obviamente me imagino que deben de poner las empresas más grandes, ¿no es cierto? De estos países, las principales. Este es el ETF de mercados emergentes. Volviendo al ETF de la salud, miren que acá en el ETF está Johnson Johnson, Pfizer, Merck, Abbott, ¿no es cierto? Dentro del sector del cuidado de la salud hay otros subsectores. Está el sector farmacéutico, está el sector de equipos de cuidado de la salud, proveedores de cuidado de salud, biotecnología y quién sabe qué será esto. Venta de medicinas, ¿no es cierto? Y alimentos y eh, equipos y maquinaria, ¿no? Relacionado al sector de la salud. Entonces, mire que todo el ETF de la salud, dentro de ese ETF hay otras empresas que hacen parte de otros subsectores, ¿no es cierto? Porque obviamente el sector de la salud es muy grande, ¿no? Y como pueden ver, pues el sector de la salud está compuesto por los farmacéuticos, los que construyen los que fabrican los equipos, ¿no es cierto? Para el cuidado de la salud, los proveedores del cuidado de la salud, los médicos, las enfermeras, ¿no es cierto? Y todo eso. Y abajo, bueno, ya hemos visto las diferentes empresas que componen este ETF de la salud. Este es el XLB y este es el que habíamos visto acá en la plataforma MetaTrader 5 de ActiveTrace. Bien, aquí tenemos ese mismo índice que estábamos viendo. Este es el de servicios públicos. Este es el gráfico diario. Podemos ponerlo, pongámosle en una hora a ver cómo se ve. Miren que es también bastante técnico, ¿no es cierto? Estos ETFs. Por ejemplo, por lo menos aquí respetó bastante bien esta zona de la media móvil exponencial de 200 días, aunque la rompe en varias ocasiones. No logra seguir por debajo de este nivel del 50-12. Logra sostener bastante bien la media exponencial el precio de este ETF. Pareciera que quisiera como volver hacia arriba, ¿no es cierto? Porque acá abajo he encontrado una buena zona de soporte. Entonces, este es el de mercados emergentes. Esos gaps, ustedes saben lo que es un gap, ¿no es cierto? Estos vacíos, ¿sí ven esos vacíos? Esos gaps, eso es porque no hay suficiente liquidez. Cuando ustedes ven un instrumento que tiene demasiados gaps o vacíos, es porque no hay suficiente liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el precio brinca de aquí a acá, por ejemplo, y se produce ese gap? Porque aquí, en ese espacio, en este, digamos que desde este precio a este precio, en ese espacio no hubo
no hubo una contraparte ni para comprar ni para vender. O sea, los que querían vender no encontraban compradores, no encontraban quien les comprara a este precio, en esta zona, en ninguno de estos precios de por aquí. Y el que quería comprar no encontraba tampoco quien le vendiera en esta zona. Entonces, esa es la falta de liquidez, ¿no es cierto? Recuerden que la liquidez es la facilidad para usted comprar o vender algo, no solamente un instrumento financiero, sino cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que es la liquidez. Entonces, como no hubo nadie aquí que dispuesto, digamos, a comprar o vender, el precio hace un brinco hacia abajo y no es sino hasta acá, hasta este nivel donde aquí se produce la próxima transacción, se produce es aquí, en este nivel. Entonces, por eso aquí en este espacio no hubo, en estos precios no hubo negociación. No hubo negociación en estos precios y por eso se produce ese espacio. Por ejemplo, el euro ustedes sí ven que el euro frente al dólar casi no tiene gaps, no tiene espacios vacíos, porque es un instrumento demasiado líquido. O sea, uno puede encontrar fácilmente quién le compre o quién le venda a uno. Y por eso casi no tiene espacios. Los espacios en las divisas, ustedes han notado que se dan el domingo cuando abre otra vez el mercado, ¿no es cierto? Cuando abre el Forex. Y ahí es donde a veces se dan esos brincos, ¿no? Esos espacios. Pero ya después de que abre el mercado, ya prácticamente ya no se vuelven a ver esos espacios hasta que vuelve y cierra y ya el viernes, ¿no es cierto? Y vuelve y abre el domingo. ¿Cuál es? Este es el inmobiliario. Este es el ETF inmobiliario de Estados Unidos, gráfico diario. Pongámoslo en una hora. ¿Sí ven? Aquí hay un espacio, pero miren que este ETF no tiene tantos gaps. O sea que aquí ustedes pueden ver que es más líquido, ¿no? Tiene más liquidez que el otro que estábamos viendo. Aquí hay un gap, pero yo creo que esto fue un domingo. A ver, veo, no, esto no fue, esto fue la semana pasada, jueves. Y este fue el 18, que fue el miércoles de la semana pasada. O sea que esto no fue, bueno, quién sabe qué habrá sucedido aquí, qué horas eran. A ver, veo. Las 22 GMT. Tal vez fue al cierre, cuando cerró la bolsa de Nueva York y después abrió al otro día. Como estos ETF cierran con la bolsa, por eso es que cuando abren al otro día se pueden producir esos gaps. Como el mercado Forex no cierra, sino que está abierto 6 días a la semana, entonces por eso es que no se ven esos gaps. Bueno, este es el inmobiliario, por acá tenemos, este es de energía. Miren el sector de energía como ha estado subiendo últimamente. Este es el gráfico diario. Y adivinen por qué ha estado subiendo tanto. ¿No se les parece a la subida del petróleo? El petróleo últimamente también ha subido. Vamos a ver si por acá lo tenemos. A ver. Tenemos. El resto son la 5 de A3, es principalmente para, como ustedes pueden ver, estos son todos los activos disponibles. Son especialmente para CFDs, ¿no? Acciones o ETFs. Claro que también tenemos acá arriba Forex, ¿no? A ver, ¿dónde está? Bueno, igual. Veámoslo por aquí. Bueno, de todas maneras, miren que la subida de este ETF coincide con la subida del petróleo. ¿Sí ven? Si yo tengo una posición en el petróleo, podré usar este ETF para cubrirme de esa posición, ¿no es cierto? Entonces, si el ETF sube junto con el petróleo, entonces podría, en caso de que el petróleo se caiga, podría vender este ETF, ¿no? Abrir una posición de venta
para que en caso de que el petróleo se caiga, el ETF se va a caer, pero esa posición me va a dar ganancia o me va a compensar lo que esté perdiendo en la caída del petróleo debido a que en este ETF lo que abrí fue una posición de corto, ¿no? Una posición de venta. Entonces esa posición me va a dar beneficios si el precio del ETF se cae. Entonces, si el petróleo cae y el ETF cae, voy a compensar lo que estoy perdiendo en el petróleo, lo voy a compensar en el ETF. Esto, recuerden que aunque los ETF se pueden comprar y vender durante el día, yo puedo comprarlo ahorita y venderlo a los minutos de haberlo comprado, ¿no? En realidad no se usan o no se usan tanto como para ese tipo de operaciones, como para estar haciendo scalping, aunque podemos hacer scalping y no. Pero no se usa tanto para eso. Primero porque de todas maneras, aunque son líquidos, los CFDs de ETF tienen bastante liquidez, ¿no? Con relación a otros instrumentos. Se usa más que todo para posiciones un poco más a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo, ahí me gusta el sector de tecnología, entonces yo he abierto posiciones en Microsoft, en Intel, en diferentes empresas de tecnología. Digamos que abrí 4 posiciones en 4 empresas diferentes de tecnología, ¿no? Entonces, si yo pienso, si yo tengo esas 4 posiciones abiertas y yo me quiero cubrir en caso de que esas empresas se caigan porque de pronto el sector llegue a sufrir, entonces vendería el sector, el ETF de tecnología. Lo vendería. ¿Cuánto? Pues depende de cuánto haya abierto, ¿no? Depende de las posiciones, del tamaño de las posiciones que yo haya abierto en estas empresas. Entonces, así mismo, pues ya tendría que sacar la calculadora en mano, lápiz y papel y calcular, bueno, mirar cuánto es que tengo que abrir, de qué tamaño tengo que abrir la posición para poder que en caso de que el sector se caiga, me alcance a recompensar lo que estoy perdiendo en estas empresas, ¿no es cierto? Lo puedo hacer con una sola empresa también. Por ejemplo, estoy invertido en Microsoft y, pero de pronto Microsoft le va mal o cualquier cosa, entonces lo, lo puedo hacer también con una sola empresa. Entonces vendería el ETF de tecnología. Bueno, muy bien. Recuerden que alguna pregunta, algún comentario lo pueden hacer en la ventana de preguntas, porque los noto muy callados, pero bueno, eso quiere decir que están interesados y concentrados en el tema. Este es entonces el ETF de energía. Por acá tenemos el de tecnología. Este es el sector de tecnología. Miren que el sector de tecnología, el ETF de tecnología ha estado retrocediendo a la baja, ¿no es cierto? Ha estado cayendo. Aquí parece que se ha agotado el impulso bajista porque miren esta sombra larga inferior. Pareciera que los compradores están entrando al mercado, o sea, están entrando a este ETF y están tratando de llevar el precio otra vez hacia arriba. Bueno, esperemos a ver mañana cómo sigue negociando este ETF. Este es de biotecnología del Nasdaq, este ETF. Este es el de los mineros de oro, este ETF de los mineros de oro. También bastante interesante y útil para, nos sirve para cubrirnos de la volatilidad del mercado, para cubrirnos de la aversión al riesgo en los mercados, para cubrirnos de la dirección del oro en sí, ¿no es cierto? También nos sirve para eso, si de pronto tenemos una posición abierta en el oro. Y por acá tenemos este es el de acciones globales de Vanguard. Este es el ETF de acciones globales. Interesante, ¿no es cierto? Los movimientos que ha hecho este ETF. Interesante porque miren cómo estuvo subiendo, las acciones globales estuvieron en expansión, en expansión, en expansión.
Esto es hasta enero. Miren que después del 26 de enero empezó a caer el ETF de acciones globales. Ustedes saben, esta caída con qué coincide. Esta caída coincide cuando empezaron los comentarios de Trump. Cuando Trump empezó a hacer sus comentarios sobre los aranceles y todo esto, y la guerra comercial y todo eso, miren que esta caída coincide con eso. Y miren que después de ahí las acciones globales empezaron muy volátiles, demasiado desordenadas y todavía están mostrando, no están mostrando una tendencia clara, pero están mostrando mucha incertidumbre eh, y están más inclinadas hacia abajo, ¿no es cierto? Está más que todo inclinado hacia abajo, no tiene este máximo de aquí, es más bajo que este máximo anterior. Miren que eso es una indicación de que están débiles las acciones globales. La media móvil de 55 periodos aquí está horizontal, pero miren que viene de arriba hacia abajo. Eso también es una indicación de un posible cambio de tendencia a la baja. No es nada parecido a lo que venía haciendo este ETF desde acá. Miren cómo acá venía subiendo, venía subiendo, venía subiendo, apoyado, ¿no es cierto?, por la expansión económica global, apoyado por esa expansión. El año pasado estuvo subiendo desde, todo esto es noviembre, ¿no? Finales del año pasado, subiendo, subiendo, hasta que llegó enero de este año y a finales de enero de este año empezó a retroceder, a caer ese ETF junto con las acciones globales. Entonces, ya tienen una idea, ¿no es cierto?, de cómo es que estos ETFs pueden ser usados y cómo les podemos sacar ventaja, ¿no? Recuerden que no es un tema tan básico. Primero hay que aprender a caminar antes de aprender a correr, ¿no es cierto? Primero hay que caminar antes de correr, pero no es tampoco que sea pues, para el gerente de fondos o el administrador de cuentas, digamos, más exitoso del mundo. No, tampoco hay que ser, digamos, un administrador de miles de millones de dólares para usar los ETFs, ni para crear estrategias de inversión con ETFs. Podemos crear estrategias sencillas, tampoco tienen que ser demasiado complicadas. Como les digo, simplemente podemos escoger digamos, estamos invertidos en un activo, en un solo activo y buscamos el sector al que pertenece el activo y podemos usar el ETF de ese sector para cubrirnos. O simplemente comprar el ETF porque pensamos que el sector le va a ir bien. O si pensamos que el sector va a sufrir, entonces podemos vender el ETF, ¿no? El sector de tecnología, el año pasado estuvo muy bueno el sector de tecnología. Sin embargo, este año ha estado débil, ¿no? El sector de tecnología ha estado cayendo, ah, especialmente ahorita, ¿no? Después de del primer trimestre de este año, debido a todo el escándalo que hubo alrededor de Facebook, de la violación de privacidad, ¿no es cierto? De todo ese escándalo que hubo con Facebook. ah, Supuestamente la Unión Europea pueda que le imponga, o ciertos países de la Unión Europea podría aumentarle digamos que la regulación a empresas como Facebook por esta cuestión de privacidad, ¿no es cierto? Por esa violación de privacidad que hubo. Eh, Eso estuvo lastimando el sector de tecnología. Los aranceles de Trump también, porque Trump piensa aumentarle los aranceles a toda digamos que las empresas tecnológicas de China y China quiere llegar a ser un líder en la producción de microprocesadores. Digamos que ese sector o eso, digamos que ese campo ha sido dominado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahora China quiere entrar en eso. Entonces,
Trump le quiere aumentar los aranceles al sector tecnológico chino. China también le quiere aumentar los aranceles a los microprocesadores estadounidenses. Y esta guerra comercial que hay, ¿no?, entre estos dos países es lo que ha afectado el sector tecnológico. Porque afecta pues empresas como Intel, como AMD, que también es una empresa de microprocesadores, y demás empresas, ¿no? Nvidia, que también es otra empresa de microprocesadores o tarjetas de sonido para computadores. Y todas estas empresas son afectadas por eso. Bueno, muy bien. Recuerden, ¿alguna pregunta, comentario? Antes de despedirnos, aprovechen. Y bueno, y hablando de eso, les quiero compartir el enlace para el canal de YouTube de Active Trace para que vean los videos diarios que montamos sobre diferentes activos. Para detalles sobre cómo abrir una cuenta con Active Trace, les voy a poner también el enlace y la dirección de contacto de Active Trace. Muy bien. Y recuerden que la grabación va a estar también tanto en YouTube como en el sitio web de Active Trace. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Fabián, José, Restrepo. Gracias a todos por su atención y espero que les haya sido útil la presentación de hoy. Muy bien, no siendo más, me despido y los invitamos al próximo webinario dentro de 15 días. Cada miércoles de por medio, cada semana de por medio, vamos a estar dando un webinario. Para que estén pendientes en el sitio de Active Trace para los próximos webinarios. Muy bien, muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz noche y hasta luego.